Bien, buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida al webinar en el que hablaremos de la producción de ladrillos ecológicos para la producción de obras civiles, ofrecido por la plataforma CAPEFIC. Contaremos como ponentes con Carlos Flores Tapia, Javier Bravo y Lisette Flores. La dinámica del webinar será la siguiente. Habrán unos minutos de presentación al inicio y luego al final se va a dar un espacio para las preguntas. Si tienen alguna pregunta, ustedes pueden colocarla en el chat que está en la parte inferior derecha de sus pantallas y yo les voy a leer las preguntas a los ponentes y ellos pues a medida cada pregunta se vayan colocando pues ellos les irán dando respuesta. Recordarles también que este webinar será grabado para que pueda ser consultado en la plataforma para todos aquellos que no hayan podido asistir el día de hoy y por lo tanto le doy paso a Carlos, Javier y Lisette y esperamos que disfruten de este webinar. Un saludo cordial a todos los participantes de este webinario. Agradecemos a la plataforma de conocimiento sobre sostenibilidad ambiental de Latinoamérica y el Caribe, CAPEFIC, al Banco Mundial que auspicia este evento junto con la Fundación CEDEP y al Gobierno español a través del Ministerio de Industria Competitividad. Un gusto saludarles. Nosotros vamos a conversar sobre la producción de ladrillos ecológicos para la construcción de obras civiles dentro del marco de la sostenibilidad de buenas prácticas y pensamiento cíclico en el uso de materiales para la construcción de obras civiles. El objetivo pues, de nuestra presentación es enfocar la experiencia de producción de ladrillos ecológicos con subproductos agrícolas en el contexto del paradigma cíclico para la sostenibilidad ambiental. Voy a indicar que entendemos por el desarrollo sostenible el concepto que maneja las Naciones Unidas como es la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Con este concepto de las Naciones Unidas sobre sostenibilidad, entendemos también que una cosa importante de Albuquerque y Dini que hablan del desarrollo territorial basado en 4 componentes: el desarrollo humano, el desarrollo social e institucional, el desarrollo económico local y el desarrollo ambiental. En este contexto, nosotros entendemos como sostenibilidad ambiental, es decir, un desarrollo territorial endógeno, donde uno de los componentes importantes es el desarrollo ambiental, un desarrollo participativo con acuerdos colaborativos entre actores, una estrategia sustentada en aprovechamiento de recursos y ventajas competitivas del territorio, la decisión sobre todo de los actores en la implementación de este proceso. De nuestra experiencia, vamos a transmitirles primero unos antecedentes sobre la investigación que estamos realizando con el auspicio del Banco Mundial, con el auspicio de la Fundación CEDEP. Hablaremos también del paradigma cíclico sobre sostenibilidad ambiental, materiales ecológicos sostenibles, entraremos a la parte de aspectos técnicos, luego la propuesta de valor, la definición del producto, el plan comercial, la sostenibilidad empresarial y la sostenibilidad ambiental. En este sentido, nosotros consideramos en esta investigación necesaria la valoración del medio ambiente como un activo para el desarrollo en la línea de las Naciones Unidas y en la línea de los autores Albuquerque y Dini sobre desarrollo territorial endógeno. Es decir, va a ser necesario tanto el fomento de la producción ecológica y de la producción ecoeficiente, a su vez el fomento de formas de consumo sostenibles ambientalmente. Se trata entonces de poner en valor los residuos y subproductos como materia prima de nuevos procesos, disminuyendo la extracción de materiales. El estudio propone entonces la fabricación de ladrillos, bloques, utilizando ceniza de cascarilla de arroz como agregado. Esta situación de valoración del medio ambiente como un activo para el desarrollo nos lleva a ubicar unos antecedentes sobre la industria de la construcción, que evidentemente aporta el crecimiento económico, pero también es responsable del consumo de recursos, de la generación de residuos,
de la transformación del entorno y la contaminación. Por lo tanto, es necesario que también se planteen soluciones desde la industria de la construcción que contribuyan a disminuir el impacto ambiental. Sabemos que la industria de la construcción aporta con el 10% del PIB mundial, 111 millones de empleos, un 40% de consumo de materias primas, 17% de agua potable, 30% de recursos madereros, 10% de tierra cultivable, 20% de la energía mundial, consumo de materiales pétreos y generación de gases de efecto invernadero. Esta situación mundial también ocurre en el Ecuador. En el estudio sobre valoración económica de co-beneficio del aprovechamiento energético de residuos agrícolas en el Ecuador, una investigación llevada adelante por la CEPAL y la Unión Europea, evidencia también que la agricultura en el Ecuador también aporta con el 10% del PIB, pero también emite alrededor de 160 millones de toneladas al año de CO2 por efecto de la quema de estos residuos agrícolas. La sostenibilidad tiene que ver con el cierre del ciclo de materiales al reciclarse constantemente los residuos. Nosotros en la presentación observamos una secuencia lineal de producción: la extracción, fabricación, transporte, construcción, uso y mantenimiento, demolición y vertido. Esta secuencia lineal de producción queremos revertirla, queremos concientizar y queremos llevar adelante prácticas que permitan lograr esto. Es decir, pasar a un ciclo continuo de producción, donde la extracción y el vertido superemos este modo de producción tradicional en las obras civiles y pasemos a un modelo continuo, ¿no?, de fabricación, transporte, construcción, uso y mantenimiento, de construcción, y en cada uno de estos procesos pues reutilicemos, rehabilitemos o reciclemos materias primas que nos sirvan para volver sostenible nuestro planeta. Porque aunque la producción de residuos que este momento es superior al ritmo de asimilación del planeta, esta situación no se vuelve sostenible. Es en este sentido que la investigación en sus líneas generales tiene que ver con los materiales ecológicos sostenibles. Hemos clasificado según en subproductos agrícolas, que en el caso del Ecuador tenemos palma africana, tenemos banano, tenemos arroz, tenemos caña de azúcar. Lo mismo, materiales ecológicos sostenibles, podemos trabajar desde los áridos, reciclados, ya sea de plásticos, vidrios, neumáticos fuera de uso, áridos siderúrgicos, cenizas, y el otro gran grupo es el hormigón y otros residuos de la construcción. Esta vez, entonces, nosotros nos vamos a centrar dentro de los residuos o subproductos agrícolas en la cascarilla de arroz y específicamente en la ceniza de cascarilla de arroz. Para lo cual vamos a darle la palabra al ingeniero Javier Prado, consultor e investigador en los aspectos técnicos, para luego en la parte de la viabilidad empresarial y la sostenibilidad ambiental y financiera, daremos paso para que dice los alcances que hemos logrado con este estudio. Adelante, Javier. Gracias. Quiero hacer una introducción respecto a la situación de nuestro país, el Ecuador, donde estamos produciendo esta experiencia piloto. Para los asistentes debo informarles que dentro de el órgano regular del Ecuador tenemos un instituto que se llama INEN, por su abreviatura, que es el Instituto Ecuatoriano de Normalización, el cual se encarga de emitir normas técnicas en todos los aspectos que regulan todos los productos que se elaboran en el Ecuador. Específicamente hablando de lo que se refiere a bloques de hormigón, que es nuestra experiencia, viene a ser la norma técnica llamada INEN
3066, que fue emitida en el 2016. En esta norma práctica se define a un bloque como una pieza prefabricada simple, hecha a base de cemento, aguas, áridos y finos gruesos, en forma de paralelepípedo con uno o más huecos transversales en su interior, de modo que el volumen sólido sea alrededor del 50 a 75% total del elemento que se construye. En nuestra norma ecuatoriana se clasifica a los bloques de hormigón en 3 categorías. La categoría A, la B y la C. En nuestro caso, en nuestra experiencia, la tomamos la clasificación de bloque del tipo B, que vienen a ser bloques que se utilizan para separación de ambientes en paredes, las cuales no hacen ninguna función estructural dentro de la edificación. Los materiales para la elaboración del bloque, como les había comentado, era el cemento, los áridos y en nuestra experiencia la parte es la reutilización de la cascarilla de arroz dándole componente ambiental. Para la elaboración de 10 unidades de bloque de 15 centímetros, la dosificación que hemos utilizado la tienen en pantalla en el cuadro anexo. Voy a describir brevemente cuáles son los componentes del elemento del bloque con el que se elabora. Vamos, primero estamos con el cemento. El cemento es un material conglomerante, el cual se fabrica con su componente principal son las piedras calizas, arena y otros materiales, los cuales son elevados a grandes temperaturas para formar lo que se denomina el clinker. A este se le agrega yeso y que posteriormente le da características que al unirse el agua con agua se forma una pasta moldeable que con el tiempo viene a tomar dureza. Otro componente para la elaboración de los bloques que había manifestado son los agregados, que vienen a ser materiales pétreos de forma granular de origen natural o también pueden ser artificiales. Estos agregados componen alrededor del 80% de la mezcla para la elaboración del bloque. Y además de eso necesitamos agua, que es el elemento con el que el cemento forma la pasta que después de un tiempo coge dureza. El agua tiene que cumplir ciertos requerimientos. Se prefiere que sea agua potable, pero en su consideración tiene que ser agua dulce, libre de ácidos y materia orgánica, especialmente porque causa problemas al mezclarse con el cemento. En nuestra experiencia piloto, la parte de innovación viene a ser la utilización de la ceniza de cascarilla de arroz. Como un antecedente tengo que manifestarles que el Ecuador es un país netamente agrario. Se habla que la producción del arroz es alto en el Ecuador y que para el 2015, según la revista El Agro, se incrementó su producción en un 20%. Para obtener el arroz comercial, luego de la cosecha se desecha la cascarilla de arroz, es decir, pasa a ser un residuo orgánico. En muchas investigaciones se le hace a la cascarilla de arroz, se habla que esta tiene un componente alto de silicato y un gran poder energético que puede producirlo. Actualmente en la industria de la construcción, la elaboración de bloques, el elemento principal que se utiliza es el cemento y la producción de cemento también causa contaminación ambiental, por lo que se utiliza hornos que desprenden en su proceso grandes cantidades de CO2. Nuestra experiencia y objetivo es que al utilizar la cascarilla de arroz, la ceniza de cascarilla de arroz como componente del hormigón que queremos preparar los bloques, es disminuir la cantidad de cemento en la mezcla. Les había manifestado que alrededor de un 80% la cascarilla de arroz tiene sílice, tiene unas dimensiones definidas de 4 a 14 milímetros. Hay investigaciones hechas en microscopio de este material que les voy a presentar en la siguiente diapositiva.
la vista en microscopio de la ceniza de arroz. También contamos con una investigación del Ministerio de Agricultura y Ganadería y Pesca del Ecuador, el cual se habla de la utilización de la cascarilla de arroz en su estado natural. Estamos hablando que el 35% de la cascarilla de arroz del desecho que se produce por la cosecha del arroz se utiliza en la industria florícola. Un 35% se lo quema dentro de las piladoras, un 7.5% es tirado a los bordes de la carretera, un 5% es quemada en los bordes de la carretera, un 7.5% quemada en terrenos aislados, un 5% es tirada a ríos y un 5% es llevada por el viento. Actualmente ya hay industrias en el Ecuador que este subproducto originado de la cosecha del arroz se le está dando un uso. Un ejemplo de eso es la empresa Pronaca acá en el Ecuador, que es encargada de producir alimentos. Dentro de sus procesos necesitan obtener fuentes calóricas y eso es lo que hacen con la cascarilla de arroz. Pronaca quema la cascarilla de arroz obteniendo su fuente de energía y el desecho que queda luego de quemar viene a ser la ceniza de cascarilla de arroz, que no es utilizado absolutamente por nadie. Dentro de la cascarilla de arroz, como cascarilla de arroz en su estado normal, no se puede utilizar con el hormigón, debido a que su presencia, su componente orgánico, dañaría la consistencia de la mezcla. Por eso la cascarilla de arroz, al ser quemada entre 400 y 800 grados centígrados, su residuo, que es la ceniza, puede ser utilizada sin problemas al mezclarlo con el hormigón, dando unos datos técnicos muy interesantes. Dentro de las propiedades de la ceniza de cascarilla de arroz tenemos que el 91% alrededor está compuesto de anhídrido silícico. Este componente es interesante porque puede reaccionar con los componentes que libera el cemento al mezclarse con el agua y nos da menores tiempos de fraguado y mayores consistencia en la mezcla. Hay tesis de este tipo que hablan de que la mezcla óptima es al reemplazar un 10% de la masa de cemento por la masa de ceniza de cascarilla de arroz. Se puede lograr resistencias considerables a los 14 días después de la elaboración del hormigón con este tipo de material, lo que es un elemento positivo para la elaboración de los bloques, ya que se los puede comercializar en menor tiempo. A continuación pueden ver la gráfica en donde la línea verde es el tiempo de fraguado o de endurecimiento de un hormigón normal y la línea azul es con un reemplazo de la cascarilla de arroz. Podemos ver que el tiempo de fraguado es menor, de endurecimiento es menor que con un hormigón normal. Aquí en la siguiente imagen pueden ver una fotografía de los bloques tipo B que habla la norma INEN y que son utilizados para separación de ambientes a través de mampostería de pared. A continuación, mi compañera les va a proceder a explicar el plan comercial y la propuesta de valor de nuestro producto. Gracias. Saludos a todos. Bueno, una vez iniciado este análisis de los componentes del ladrillo ecológico, se procede a la explicación del proceso productivo, donde primeramente se selecciona la materia prima. Dicha materia prima pasa a un proceso de trituración y mezclado. Luego de esto, a un proceso de moldeado. En moldes vemos parcialmente al espacio que se desee y al secado, obteniendo así un ladrillo con las dimensiones que se pretende en este estudio. La propuesta de valor: generar productos ecológicos que por sus características propias y por su precio accesible en el mercado contribuyan a una opción a la hora de tomar decisiones en cuanto a la construcción de viviendas o simplemente el mejoramiento de infraestructura. Contribuir a que las personas tengan una conciencia ecológica
que sepan que la comercialización de este tipo de productos ecológicos mitiga los daños en el medio ambiente, ya que no posee las mismas emisiones a la atmósfera que el ladrillo tradicional. ¿Qué queremos obtener? Un ladrillo obviamente ecológico, compuesto de materiales orgánicos y inorgánicos que acoplados no contaminen el medio ambiente. Un ladrillo ecológico estándar de 25 centímetros de largo, 7 de profundidad y 12.5 centímetros de ancho. Esto no se deriva en pérdidas a la calidad, puesto que para el estudio se han realizado las exhaustivas pruebas y ensayos para medir la resistencia y durabilidad de este tipo de ladrillo. En el Ecuador existen aproximadamente 14.300 establecimientos económicos dedicados a este tipo de actividades de construcción. Obviamente, el mayor número de establecimientos se encuentran en provincias como Pichincha, Guayas y Azuay, dejando a Tungurahua con un 5% de acuerdo al INE. El mercado nacional actualmente no oferta ladrillos ecológicos. Existen ladrilleras que fabrican y comercializan ladrillos cocidos en tierra, ladrillos macizos, ladrillos de adobe, pero podemos seguir este tipo de iniciativas para procurar cuidar y mitigar los daños en el medio ambiente. Ahora bien, partimos el estudio a partir de una investigación de mercado, donde la demanda en la provincia de Tungurahua se presentan las 105 empresas, mediante que la oferta es denominada a las 22 fábricas de ladrillo que presenta la provincia. Es así que la demanda proyectada de ladrillos para el 2018 crece de manera proporcional a la capacidad de las personas para adquirir una vivienda o la inversión de las mismas en temas de construcción. La demanda satisfecha en Tungurahua posee cifras altas. Por ejemplo, para el año 2018 se registra aproximadamente 9 millones de unidades, partiendo obviamente del estudio de mercado, analizando oferentes y demandantes, así como también las estadísticas planteadas por parte de la Cámara de Construcción de Ambato, que proporcionan valores críticos para la exposición de este tipo de resultados. Ahora bien, se concluye que el estudio cubrirá un promedio del 15% de la demanda de ladrillos en Tungurahua. Por otro lado, al hablar del precio, nosotros hablamos de un precio unitario de 14 centavos, oscilando en inferior al ladrillo tradicional que se comercializa en las provincias, que será un valor de 16 a 17 centavos de dólar. Ya. En cuanto a la sostenibilidad empresarial, partimos de un punto de equilibrio donde se deben producir 39.273 unidades para que el estudio no gane ni pierda. Así también, en cuanto a la viabilidad ambiental, el estudio se cataloga mediante la certificación del Ministerio del Medio Ambiente. El Ministerio tiene un certificado, que es un registro de uso temporal. Se determina este estudio dentro de una categoría 1, de acuerdo al artículo 38 de la categorización ambiental que presenta el Ministerio, donde se dice que los impactos y riesgos ambientales son considerados no significativos. Los riesgos por parte de salud y seguridad son minimizados debido al alto impacto de la contribución de este tipo de materiales orgánicos dentro de los procesos productivos. Bien, con las explicaciones que hemos realizado, las propuestas del avance de nuestra investigación, invitamos a todos los participantes a plantear las preguntas o inquietudes que tengan sobre el tema. Les escuchamos, por favor. Una pregunta de Alejandro Abati. Dice, ¿la ceniza de la cascarilla le aporta ladrillo
alguna cualidad en lo que respecta a transmisión de energía, temperatura, ruido. ¿Existen reglamentaciones relacionadas a construcción o edificación en Ecuador que promueven este tipo de emprendimientos? Javier, si nos ayudas, por favor. Sí. Si nos repite la pregunta, por favor, Xiomara. Con mucho gusto. Dice, ¿la ceniza de la cascarilla le aporta al ladrillo alguna cualidad en lo que respecta a transmisión de energía, temperatura, ruido? ¿Existen reglamentaciones relacionadas a construcción o edificación en Ecuador que promuevan ese tipo de emprendimientos? Sí, bueno, considero que sí, es fácil. La primera me habla de que si le entrega alguna propiedad calórica o de aislamiento al ladrillo. Pues no, la situación es que lo que nos ahorra es un 10% más o menos en la utilización de cemento Portland en la elaboración del ladrillo en sí, y aparte de eso nos ayuda con un menor tiempo de fraguado y utilización del bloque ya en obra. Y la segunda pregunta es dentro de las normas ecuatorianas, pues lo había explicado, tengo la norma INEM que habla del bloque en sí, pero no hay alguna normativa que hable sobre la utilización de elementos aparte del hormigón normal en la elaboración de bloques. Romina, ¿cómo se realiza el moldeado de ladrillo? ¿Qué nos va a ayudar en cuanto al proceso de moldeado de los ladrillos ecológicos? Una vez obtenida la mezcla de la materia prima de estos componentes, a través del mezclador se procede al proceso de moldeado. Se distribuye la mezcla en moldes por parte de las personas, en este caso se utiliza mano de obra, y luego se los coloca en moldes donde se llenan correctamente esta composición para que ya tengan especificados los espacios y el tamaño que va a utilizar cada ladrillo. ¿Alguna otra pregunta, por favor? No sé si Javier quieres aportar algo más. Bueno, pues hay que manifestar que estos bloques vibro apisonados, ¿no? Que es lo que cubre la norma también, y adicional decir que luego de la elaboración con cascarilla de agua, el bloque cumple la norma INE con relación a la resistencia. Xiomara, ¿alguna otra pregunta, por favor? A los participantes les invitamos a participar con sus inquietudes sobre los aspectos técnicos, sobre los aspectos comerciales, la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad empresarial. ¿Conocen algunas experiencias similares en América Latina? Sí, hay otras experiencias en cuanto a la utilización de estos productos agrícolas, por ejemplo, con caña de azúcar, fundamentalmente, que se la utiliza primero para producir energía. Es el estudio de la CEPAL y la Unión Europea que señala aquello, pero también con la caña de azúcar ocurre como con la cascarilla del arroz. Es decir, un subproducto de esa utilización para generación térmica es la ceniza. Entonces la ceniza de la caña de azúcar también puede ser utilizada. Hay estudios que se han presentado a nivel de proyectos de investigación, de tesis de grado de maestría, de pregrado inclusive, que hablan sobre esta experiencia de la utilización también de las cenizas de la caña de azúcar para utilizaciones como es el molecular de vida y para otros temas como la fabricación en mezcla, pues obviamente para elementos decorativos, objetos, en diseño, etcétera, etcétera. Otra pregunta, ¿qué capacidad sismorresistente tienen estos tipos de materiales? Javier, por favor. Sí, por favor, me repiten la pregunta.
velocidad, sismo resistente tienen estos tipos de materiales? Bueno, trato de entender que se pregunta la propiedad sismo resistente de los materiales, ¿no? Yo había hablado de que estamos, nuestra propuesta es de elaboración de bloques de separación de ambientes de mampostería no estructural, que vendría a ser la clase B de bloques. Entonces, prácticamente el bloque es un elemento que divide ambientes, pero no resiste carga alguna. Sin embargo, estamos cumpliendo la norma INEN, que habla que nuestro bloque cumple cargas hasta de 10 kilonewtons por metro cuadrado. En la ceniza de arroz, ¿qué otros compuestos se agregan? Javier, ¿qué otros compuestos se le agrega a la mezcla de la... No sé si en este momento pueden ver el cuadro de comunicación que lo tengo yo en pantalla. Había hablado de los componentes del bloque de acá se lo llama chasco, pero es un ripio más pequeño que ripio, el tamaño nominal del agregado, arena negra, polvo y la cascarilla de ceniza de arroz. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Más preguntas? Dice Alejandro, ¿cómo fue la respuesta de la industria del cemento? Si bien el estudio que estamos en este momento llevando adelante todavía no ha sido socializado al público, digamos así, estamos en la fase de investigación, de sistematización de la información, algunas pruebas piloto que estamos realizando, de tal manera que todavía no hemos hecho un análisis de percepción sobre la respuesta que la industria del cemento nos realizaría, pero estimamos hipotéticamente que tiene que ser positivo en la medida que tampoco eliminamos el uso del cemento, al menos en la propuesta que estamos realizando. Sí estamos hablando de la incorporación de un 10% de la masa, del volumen, perdón, que se utiliza de cemento en la determinada composición que nos explicó el ingeniero civil Javier Bravo. Entonces, de alguna manera creo que la responsabilidad social corporativa, incluida la industria del cemento, tiene que ser positiva, en la medida que esto ayuda, pues evidentemente, a mitigar lo que había señalado en los antecedentes, pues la industria de la construcción genera una serie de residuos que no se vuelve sostenible en los actuales volúmenes y en función de la generación que el planeta tiene. No se diga en las ciudades mucho más densas, como son nuestras capitales de los países y algunas de las ciudades, y incluso las ciudades intermedias donde se está realizando la investigación, como es la ciudad de Ambato y la provincia de Tungurahua. De tal manera que esperaríamos, es todavía una hipótesis, que la respuesta, la percepción de la industria del cemento, pues sea positiva y en definitiva pues no se ven afectados seriamente sus intereses, al menos consideramos que más bien una invitación a unirse a este tipo de iniciativas de responsabilidad social corporativa. Romina, disculpen que reitere preguntas con respecto a la confección de ladrillo. ¿Qué sería el polvo azul? Javier, hay una pregunta que nos piden algunos de nuestros participantes, que le expliquemos qué es, en qué consiste el polvo azul. Sí, es un agregado con una finura mínima que viene a ser un agregado fino. Otra pregunta, ¿utilizar estos materiales abarata los costos de construcción o no? Definitivamente se reducen costos en cuanto a utilización de mano de obra. En la misma utilización de materia prima se reducen costos, y así en otros aditamentos, al obtener los costos variables unitarios, el agua que se utiliza, la luz, la maquinaria. Efectivamente, la reducción de costos, por ejemplo, un ladrillo comparado aquí en la provincia de Tungurahua tiene un costo de 17 centavos de dólar. La producción calculada en un determinado escenario, utilizando, incorporando ceniza de cascarilla de arroz,
nos arrojó resultados que bordean los 14 centavos de dólar, es decir, tenemos, al menos en nuestro estudio, una reducción de costos de aproximadamente 3 centavos como mínimo. Eso pues en volúmenes importantes, en construcción de obras civiles, por ejemplo en vivienda para temas de vivienda social, por ejemplo, en temas como por ejemplo también este asunto de otras alternativas de uso de los ladrillos ecológicos, como para muros, jardineras, en parques, en espacios públicos, pues la reducción es significativa. Habría también, y queda abierta también la posibilidad que hablaremos en próximos webinarios y en las próximas actividades que tendremos, como por ejemplo los talleres virtuales, también consideraremos estudios de mercado, no solo con sus productos agrícolas, sino también incluiremos pues la incorporación de áridos, como por ejemplo el hormigón de desecho de las construcciones, que utilizaríamos por ejemplo en esta investigación en espacios públicos, incorporando también, como se ha dicho también, a temas de ornamentación pública, también el reciclaje de incorporación, por ejemplo, de plásticos, de residuos de uso de neumáticos, etcétera, que trabajaremos en próximos eventos que están contemplados, en próximos webinarios y en los talleres virtuales. Por el momento, en este webinario nos hemos centrado en la utilización e incorporación de la cascarilla de arroz y su producto, la ceniza, dentro de la mezcla de hormigón para la fabricación de ladrillos ecológicos. Más bien aprovechamos para invitar a futuros eventos en los que estaremos también incorporando observaciones y estudios que estamos ya avanzando sobre la utilización de estos otros materiales sostenibles en las obras civiles. Otra pregunta, ¿cuántos estudios o tiempo previsto les falta para realizar la patente del producto? ¿Tienen apuntados sectores prioritarios? Nosotros al momento no hemos iniciado actividades en cuanto a patentación. Consideramos que primero tenemos que consolidar algunos estudios en los aspectos técnicos que tienen que garantizar precisamente lo que nos señalaba Javier, las normas INEMI y demás aspectos de normativa aquí en el país, porque evidentemente, como alguien ya lo señaló, el Ecuador pues está en una zona sísmica, que tenemos que cuidar mucho ese aspecto. En el 2016 tuvimos pues un terremoto con lamentables pérdidas en la provincia de Manabí, de tal manera que Tungurahua tampoco está exenta de esa situación. Vivimos la erupción permanente de uno de nuestros volcanes, de tal manera que es un aspecto que tenemos que tomarlo con una suficiente responsabilidad, y la investigación, precisamente este apoyo que nos está brindando el Banco Mundial, la Fundación CEDER, contribuye precisamente para que avancemos en este estudio y vayamos concretando aspectos que luego nos permitan llegar a ese objetivo, como la patentización el adquirir la patente pues para este tipo de productos. Al momento, lo que hemos avanzado en el tema ambiental pues es la categorización para este tipo de producción por parte del Ministerio del Ambiente, una categorización temporal que, como la investigadora de Flores, está determinada como categoría 1, es decir, es un producto que tiene un buen impacto, más bien favorece la sostenibilidad ambiental. ¿Tienen talleres virtuales? Sí, precisamente pues el taller virtual se estaría llevando adelante del 8 al 16 de enero del 2018, la segunda semana del mes de enero del próximo año. Luego del taller virtual, que tiene una duración de 10 días laborables, en el que se profundizarán pues las buenas prácticas en la construcción de obras civiles utilizando materiales sostenibles, constituiríamos un grupo de trabajo que nos permita conversar sobre las iniciativas ecoempresariales utilizando sus productos agrícolas, ¿no? Para tener precisamente una documentación. Este grupo de trabajo
profundizaríamos mucho más con estos aspectos e intereses de los participantes en cuanto a sostenibilidad con sus productos agrícolas. Un segundo webinario lo tendremos el 28 de febrero de 2018, en que profundizaríamos también la iniciativa microempresarial y sostenibilidad ambiental utilizando materiales sostenibles, es decir, ya no nos centraremos solo en la cascarilla de arroz, sino que involucraríamos los otros materiales sostenibles como son los áridos y los residuos de hormigón. También les invitamos a que estén pendientes de la plataforma Catesis, donde en diciembre, enero de 2018, presentaremos 2 entradas de blog sobre buenas prácticas en la fabricación y uso de esos productos elaborados, reciclaje de áridos, residuos de construcciones civiles, y el segundo blog sobre la viabilidad monetaria y financiera para este tipo de emprendimientos que de alguna manera contribuyamos también, no solo con el aspecto técnico, nos interesa a nosotros, como alguna vez conversamos con quienes de la Fundación CDE y el Banco Mundial pues están interesados en esta sostenibilidad, apuntarle a que se dispongan emprendimientos que permitan pues a los microempresarios a establecer este tipo de servicios ambientales, como es esta producción incorporada para las obras civiles utilizando este tipo de materiales ecológicos. Entonces les invitamos pues para el 8 y 16 de enero de 2018, que es el evento cercano, el taller virtual, y el segundo webinario pues que tendríamos el 28 de febrero. Otra pregunta, ¿el ladrillo ecológico se podría reciclar? No he escuchado una pregunta, por favor, si me repite, Xiomara. ¿El ladrillo ecológico se podría reciclar? A ver, si el ladrillo ecológico a su vez se puede reciclar. Sí, en su debido tiempo se podría reciclar nuevamente el ladrillo ecológico porque sus componentes pueden volver a ser mezclados con nueva pasta de cemento y agua para lograr conformar nuevamente nuestro bloque. Otra pregunta, en caso de tener una demanda demasiado grande de este producto, ¿cuál sería el tiempo de entrega de los ladrillos teniendo en cuenta que el tiempo que tarda la producción de la cascarilla de arroz? Bueno, en cuanto a tiempos de producción, se asemeja que al día con la capacidad instalada y el 100% de eficiencia, se producirán alrededor de 4.800 ladrillos, lo que quiere decir que proporcionaremos un total de, para cubrir esta demanda, de 1.152.000 ladrillos al año, de acuerdo al estudio que se ha implementado. Otra pregunta, referente al ladrillo, ¿qué tipo de estrategias de mercado han utilizado para formar parte del mercado competitivo y destacarse en el país? En cuanto a estrategia de mercado, nosotros creemos que una alianza público-privada, es decir, con la participación de los gobiernos autónomos, de emprendedores y obviamente el apoyo estatal, en cuanto a la demanda, nosotros consideramos que podemos irnos posicionando en el mercado. Es decir, se necesitan evidentemente, como algunos estudios, como el que he mencionado de la Unión Europea y la CEPAL, de políticas públicas que permitan cambiar un poco el esquema tradicional de no sostenibilidad que habíamos hablado y entremos a acelerar un ciclo de brecha sostenible, más bien en el sentido de que las políticas públicas, es decir, en su momento las normas CIMEN, por ejemplo, en su momento los gobiernos autónomos, en su momento los organismos públicos empiecen a dar la oportunidad a las microempresas, a estos emprendimientos que utilizan este tipo de materiales para incorporar en los procesos de construcción. Es decir, sí se necesita en un primer momento que las políticas públicas favorezcan este tipo de iniciativas.
vuelvo y repito, siempre que con ello signifique desestimar los aspectos técnicos, sobre todo en países de riesgo sísmico como el ecuatoriano. De tal manera que una alianza público-privado sería el mejor camino que nosotros estamos entreviendo para posicionar este tipo de emprendimientos en el mercado ecuatoriano. Otra pregunta, se comentó que el ladrillo se aplicaría en interiores, no como estructural. Para exteriores sería viable, expuesto a radiación solar, lluvia, vientos, etcétera. Javier. Sí, hay que manifestarse dentro del proceso constructivo. El bloque no cumple ninguna función estructural, como lo había dicho. Pero esto no quiere decir que solo sea utilizado en una parte interior. Hay que aclarar que dentro del proceso constructivo, luego de colocar el bloque y pegar el bloque en interiores y exteriores, este va recubierto con una capa de hormigón simple y luego una capa de empaste. Entonces puede ser utilizado interior o exteriormente, ya depende del empaste que se utilice para la superficie terminal. ¿Tuvieron apoyo de la Cámara de Construcción de su país? Por favor, ¿me ayudas con la pregunta? Xiomara, la pregunta, por favor. Sí, dice si tuvieron apoyo de la Cámara de Construcción de su país. El apoyo que hemos tenido de la Cámara de Construcción de aquí de la provincia es con información estadística al momento. Como buen repito, estamos en la fase de investigación. En un segundo momento, precisamente dentro de este contexto que estamos llamando alianza público-privada, y consolidando los datos de información que estamos llevando adelante, englobando todos los materiales ecológicos que son recursos endógenos de alguna manera de nuestros territorios, hacer este tipo de planteamientos. Al momento tenemos avanzado, como se ha señalado, el estudio de mercado, algunos aspectos técnicos, una propuesta de iniciativa público-privada que evidentemente nos permitiría entrar a un diálogo con las cámaras de la construcción, con los gobiernos autónomos y demás actores del desarrollo local que permitan viabilizar ya en la práctica este tipo de iniciativas, porque ese es el objetivo, más que hacer una investigación que quede de alguna manera como un artículo científico. Queremos también que este tipo de investigaciones sean también de una economía aplicada, es decir, una economía sostenible aplicada, que sea útil precisamente para los agentes, para los actores de la construcción, también que resuelvan de alguna manera algunos problemas que se tiene desde los gobiernos autónomos, como es el manejo precisamente, por ejemplo, de los escombros de las construcciones, etcétera, etcétera, que perjudican y encarecen de alguna manera los servicios públicos. Entonces, nosotros pretendemos de alguna manera, a través de este ciclo que estamos llevando con la Fundación CEDER, con el Banco Mundial, en este año de trabajo de investigación, pues aportar a la comunidad experiencias y propuestas que signifiquen aplicación y den resultados concretos para los distintos actores del territorio, es decir, para los emprendedores pues que tengan su fuente de trabajo, para los gobiernos autónomos logren este ahorro de alguna manera en la prestación de los servicios públicos, el aumento que se reduce o se mitiga por lo menos con la utilización de los residuos ya sea de subproductos agrícolas, de áridos, etcétera, etcétera. Y también pues para las cámaras, por ejemplo, de la construcción, que signifiquen también una concientización y una incorporación sin que con ello signifique desmejorar sustancialmente sus ingresos en el momento que estamos hablando de una responsabilidad social corporativa, y creo que es compromiso de todos este tema de la sostenibilidad ambiental entendida desde el concepto de las Naciones Unidas, dejar una mejor herencia a las futuras generaciones para que puedan también disfrutar de este planeta, así como también lo que señala Albuquerque en el sentido de que una de las dimensiones del desarrollo territorial es
la sostenibilidad ambiental, no solo el crecimiento económico, si quiere ser nuestro mensaje en este sentido también en este webinar. Otra pregunta, ¿qué resistencia tendría cada ladrillo? Javier, en cuanto a resistencias, Sí, aproximado de 10 minutos por metro cuadrado. Javier, no le escuchamos la respuesta a la pregunta. Sí, perdón. sí, Sí, él nos manifiesta que la resistencia del bloque aproximado sería de 10 kilonewtons por metro cuadrado. ¿Tienen idea a cuánto se vende el kilogramo de cascarilla de arroz allí? Me acabo de comunicar con productores arroceros de Argentina, Santa Fe, para consultar precio argentino también. Javier, ¿tienes el precio? Que de los estudios que tenemos, de las investigaciones que tenemos, la cascarilla de arroz tiene un costo bajo, no tengo actualmente el precio, pero lo que sí puedo decir es que hay muchas empresas que utilizan esta cascarilla de arroz, la queman, y el producto que es la ceniza de cascarilla de arroz con la que nosotros planteamos utilizar, esa no tiene costo aún en el mercado. Un comentario, dice, excelente iniciativa para replicar en otros países y el aprovechamiento de más residuos agrarios, que son un problema. Felicitaciones. Muchísimas gracias y esperamos haber cumplido con las expectativas de los participantes en el sentido de que de alguna manera hemos querido compartir nuestra experiencia. Agradecemos particularmente a Senara, a Alban, a Francis, que de lo que noto está también presente en el webinario, al personal de la Fundación CEDED, de Banco Mundial, que nos han permitido y nos han ayudado a llevar adelante este webinario, a todos los participantes de todas las latitudes de nuestros países, Latinoamérica y todos los demás países del planeta que se hayan conectado con nosotros. Esperamos de alguna manera pues haber satisfecho sus inquietudes, haber compartido con ustedes a su vez este avance de la investigación, que tendremos con toda seguridad otras oportunidades para continuar profundizando y compartiendo este tipo de información y de conocimiento que bien puede ser de utilidad a todas nuestras corporaciones, a nuestros gobiernos autónomos y a quienes estamos involucrados con el compromiso de sostenibilidad ambiental, particularmente en la industria de la construcción. ¿Se le ha quedado alguna pregunta más? Bueno, agradecerles a Carlos, Javier y a Lisette por su magistral ponencia y agradecemos a todos igual por su asistencia. Es importante mencionarles que la grabación de este webinar va a estar disponible en una semana aproximadamente y para ello lo podrán encontrar en la pestaña de webinarios de la plataforma de Capesic. Así que un gusto, gracias a Carlos, Javier y Lisette y a todos por su asistencia y pues daríamos por finalizado este webinar. Gracias a todos.